Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar Hebreos capítulo 12. Cada vez que abrimos la palabra, cada vez que leemos, entendemos más, encontramos más, conocemos más, y es hermoso. Buenas noches. Vámonos al verso 14, hermanos, por favor. Verso 14 de Hebreos 12. Hebreos 12, verso 14. Sí. Vamos a ver hasta el 17. Nada más vamos a hacer un pequeño recuento de la semana pasada para agarrar otra vez el hilito. Ok, dice el escritor de Hebreos, verso 14, esfuércense por vivir en paz, ¿recuerdan? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Podemos cerrar la puerta, por favor? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Aquí vimos la semana pasada que el escritor nos llama inmediatamente, hermanos, a dos mandamientos directos, ¿verdad? Esfuércense por vivir en paz y procuren llevar una vida santa. Y luego aquí es donde la Reina Valera traduce, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces, la semana pasada, hermanos, estábamos abundando en esto de esforzarnos por estar en paz con todos y por vivir en santidad. Dijimos que en cuanto a la paz, no es nada más que nosotros controlemos nuestra actitud y no seamos causa de encender una pelea, un pleito, un desacuerdo con alguien más, sino también se trata que cuando alguien más quiere, ¿verdad?, tener un pleito, tener algo con nosotros, debemos también, hermanos, tratar con la mala actitud de la otra persona. No nada más se trata de tratar mi actitud, sino también tratar la actitud de los otros. Recuerden que es una decisión siempre, hermanos, el gozo, la felicidad, la paz. El Señor Jesucristo nos da esta hermosa promesa, dice, mi paz les dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. E inclusive vimos como ejemplo cómo el Señor Jesucristo, hermanos, se defendía de manera correcta. O sea, no peleaba, no insultaba, no amenazaba, pero sí argumentaba, o sea, sí se defendía. En este caso, ¿verdad? Muchas veces le tendieron trampas los fariseos, ¿verdad? Querían que él cayera en algo que ellos pudieran acusarlo. Y el Señor jamás, hermanos, jamás se exaltó. Y aquí es hermoso, el Señor nos enseña a enojarnos y ya hemos dicho que el enojo es bueno, es santo porque Dios se enoja, Dios tiene una ira santa, ¿verdad? Y el enojo es bueno, bien canalizado, bien justificado, sin caer en pecado. Por eso dice, airaos pero no pequéis, enójense pero no pequen. Pero enojarse, hermanos, inclusive es para crear paz cuando el enojo es bien canalizado. Es decir, el enojo que Dios pone en nosotros no es para que busquemos el pleito con alguien más, sino en realidad para que se haga justicia por algo. Cuando te enojas, cuando tú sientes que algo es injusto, según, ¿verdad?, tu parecer. Si se están aprovechando, ¿verdad?, de tu hijo, de tu hija,
Si lo están agarrando, como decimos, gracias, debajo, ¿verdad? Te enojas porque crees que es injusto. Cuando en el trabajo se te está acusando de algo, se te está poniendo a trabajar más que otros, te molestas porque se te hace injusto. Entonces, en realidad el enojo es para buscar la justicia, no para buscar, ¿verdad?, un pleito, una pelea. Pero tenemos que entender aquí que dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Podemos enojarnos, pero no pecar. Podemos enojarnos, pero no dejar que el sol caiga, ¿verdad?, sobre nuestro enojo. Aquí es buscar la paz, hermanos. Errores los vamos a tener, el Señor lo sabe, pero entre más pronto enmendemos el error, más pronto la paz va a ser construida, ¿verdad? Más pronto la paz va a venir. Entonces, esfuércense por vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa. Y aquí es donde nos quedamos en la página 149, mero arriba. Es la continuación de la semana pasada que les di algunas hojitas. Hermanos, por medio del Espíritu Santo, Cristo continúa obrando en el corazón del creyente. No puede haber santidad y fue la que la semana pasada dijimos, la santidad no se puede producir, ¿se acuerda? La santidad no se puede producir. La santidad, hermanos, se recibe. ¿Con S o con C? ¿Ve, chica? Ok. Yo no puedo producir santidad. Usted no puede producir santidad. Nadie podemos producir santidad. Necesitamos que se nos dé la santidad del Señor. Para poder recibir la santidad del Señor, entonces tengo que andar en las obras que el Señor ha preparado para mí. O sea, tengo que vivir guardando los 10 mandamientos, guardando la ley moral de Dios, amando, sirviendo, ¿verdad? No estimando mi persona como mayor que los demás. Eso es vivir, hermanos, en una manera justa. Si yo vivo de una manera justa, Cristo me empieza a dar ¿de qué? De su santidad. Y acuérdense que definimos la santidad y la santificación no como algo perfecto, no como algo que no tiene errores, sino como algo que se va perfeccionando, que se va apartando. ¿Se acuerdan? Santidad es apartado, separarse. Entonces, la santificación, el que Cristo nos esté dando de su santidad, es un proceso que Él empezó, Él lo está haciendo y lo va a perfeccionar hasta el día que Él vuelva, y nos va separando cada vez más del pecado. Conforme nosotros vamos obedeciendo, nos vamos santificando, vamos recibiendo más santidad de Él. Entonces es un proceso donde yo me dispongo a obedecer a Dios, el Señor me empieza a santificar, me empieza a quitar, hermanos, a purificar mi mente, mis pensamientos, mis actitudes, me da paz, me guarda. ¿A base de qué? A base de obedecer. No es que la obediencia me gane la santidad. No, hermanos. Por gracia el Señor, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo nos santifica. Es un proceso que dijimos va a durar toda la vida, amados. Y es ir separándonos más y más de las cosas que batallamos día a día. Como dice el escritor de Hebreos, Jesús es el que santifica al creyente. Y ahí referimos la semana pasada, aquí en el capítulo 2 de Hebreos, verso 11. Dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Quién hace santos a los suyos? Jesús. No nosotros mismos, hermanos. La religión no te hace santo. El conocimiento por sí mismo no te hace santo. Las buenas obras por sí solas no te hace santo. Es el Señor, ¿verdad?, quien te hace santo. Tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo unido te alabaré. Prácticamente, hermanos, nos está diciendo que aquel que hace la obra en nosotros de vivir en santidad es Cristo, pero nosotros tenemos que estar sometidos a Él. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para obtener la santidad de Cristo. No para ganarla, sino para obtenerla, para que se nos dé, para que se nos regale. Es como la salvación.
La salvación no se puede ganar, es por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Pero hay que cumplir con condiciones para ser salvo. ¿Qué condiciones hay? Escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, obedecer el Evangelio. O sea, la salvación nos es dada cuando cumplimos de una manera fiel lo que el Señor nos dice para darnos la salvación, no para ganarnos la salvación. Prácticamente, hermanos, esta conclusión donde nos dice Él que estos dos mandamientos, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Solamente el puro de corazón, dice Jesús, verá a Dios. Un Dios santo puede tener comunión solamente con aquellos que están en paz con Él. Aquí es donde yo les dije, no es porque Dios se manche con los pecados de los demás. O sea, uno dice, no, es que un pecador no puede convivir con Dios, porque Dios es santo. Y aquí la idea es como que el pecado de este pecador va a manchar ¿a quién? A Dios. No, hermanos, no es así. Nada puede manchar la santidad de Dios. ¿Qué puede manchar la pureza de Dios, hermanos? Al contrario, el pecador no puede convivir con Dios porque la pureza de Dios lo destruiría. No es de que Dios tiene miedo de convivir y de mancharse con nosotros. Acuérdense que Jesús fue conocido como el amigo de pecadores. Prostitutas, leprosos, borrachos, cobradores de impuestos, tranzas. O sea, yo vine no a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a los libres, sino a los prisioneros. Yo he venido, ¿verdad?, a los que realmente, hermanos, no a los justos. He venido a llamar ¿a quién? A los pecadores. Entonces Jesús jamás se contaminó, hermanos, con absolutamente nada del pecado, de la maldad, de los pecadores. Al contrario, los pecadores fueron contagiados por la santidad ¿de quién? De Cristo Jesús. Inclusive cuando tocaban, hermanos, su manto, ¿qué pasaba? Sanaba. Su voz ordenaba a los espíritus, a las enfermedades. Él andaba entre enfermedades y no se enfermó, hermanos. Él andaba entre endemoniados y no se endemonió. Él andaba entre pecadores y no cometió pecado. Entonces no es que el pecado no puede estar donde está Dios porque Diosito se va a manchar. No, es al contrario, hermanos. Los pecadores no podemos convivir con Él. ¿Por qué? Porque precisamente seríamos completamente destruidos por su poder, su gloria, su majestad, su pureza, su santidad. El Señor, hermanos, tiene comunión con los que están en paz con Él y con aquellos que han sido santificados por medio de la obra de Cristo. La obra de Cristo, hermanos, santifica. ¿Por qué? Porque en realidad es el único medio en el cual podemos morir a nosotros mismos, tener una nueva vida, una nueva transformación en Cristo Jesús y entonces empezar a ser separados del mundo. No hay otra obra, o sea, los sacramentos no te santifican, las mandas no te santifican, los pactos no te santifican, hermanos. El quitarte la vida, como lo hacen muchos terroristas musulmanes, por tu Dios no te santifica, nada de eso te santifica. Solamente la obra redentora en la cruz, por fe, si tú la crees, es la única obra que puede santificar la vida pecadora de los hombres. La santa ira de Dios, hermanos, está dirigida contra los que son inicuos. Ahorita vamos a ver esa palabra. Es decir, nosotros somos pecadores justificados, redimidos. Seguimos siendo pecadores, nunca se te olvide, porque cuando se te olvida que eres pecador, es cuando empiezas a juzgar a los demás, cuando empiezas a menospreciar a los demás, cuando empiezas a sentir que tú tienes el derecho sobre los demás. El mismo Pablo dijo, yo, el peor de los pecadores. Pablo siempre recordó, hermanos, de dónde lo sacó el Señor. No vivió con la culpa, hermanos. No se quedó enanito espiritualmente, siempre lamentándose por su pecado, pero nunca se olvidó, hermanos, quién era él. Era un pecador, justificado y redimido plenamente, ¿verdad?, por el Señor. Pero tenemos que entender que la ira de Dios no es contra nosotros los que ya fuimos redimidos. La ira de Dios es aquellos que pudiendo haber sido salvados, ¿qué hicieron? Rechazaron la salvación. Por eso Dios, hermanos, no puede perdonar
a una persona que le rechazó. Porque Dios es justo. Y el Señor Jesucristo dijo, el que creyere que yo soy el Hijo de Dios, el que me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Ya hay condiciones que puso el Señor. Si yo como hombre no acepto esas condiciones, entonces el Señor no va a romper los mandatos que Él ya puso, hermanos. Porque Dios no es hombre para que mienta o se qué o se arrepienta. Entonces, los pecadores que no vienen a Él, redimidos, arrepentidos, hermanos, deseosos de ser transformados y vivir una vida en Cristo, ¿verdad? Santa, separada a su manera de vivir anteriormente, van a recibir la ira y el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque hay otro grupo que sí creímos, que sí luchamos en contra del pecado, que sí nos negamos. Eso es la gran nube de testigos. ¿Recuerdan cómo empezó, verdad? El capítulo 11, que tenemos una gran nube de testigos de la ¿qué? De la fe. Corramos la carrera que tenemos ¿qué? Por delante. Todas esas ideas son las que el escritor de Hebreos quiere poner en la iglesia, hermanos. En que ahora tenemos que esforzarnos a la paz, esforzarnos a la santidad, ¿verdad? Como nos hemos esforzado toda la vida por cosas materiales, por deseos propios. Ponte a pensar cuánto esfuerzo tú has dado para lograr tener lo que tienes ahorita. ¿Cuánto te ha costado? No me refiero a dinero. ¿Cuánto te ha costado materialmente llegar hasta donde estás ahorita? ¿Mucho esfuerzo o poquillo? Mucho esfuerzo. Bueno, ¿cuánto va a costar estar en paz, hermanos, y vivir en santidad? Mucho esfuerzo. Todo el esfuerzo también. Entonces, la santa ira de Dios, hermanos, va a estar dirigida contra los que son inicuos. La persona injusta no puede soportar, hermanos, la visión de la aparición de Cristo, ya que la ira de Dios es terrible. Cuando Pablo iba, ¿verdad?, camino a Damasco a poner en prisión a los hijos de Dios, a los que ya creían en Cristo, se aparece el Señor Jesucristo en una luz, no la puede soportar Pablo, cae, ¿verdad?, del burro donde él iba, o el caballo donde él iba cabalgando. Inclusive, hermanos, sus ojos, recuerdan que tenía una enfermedad después del encuentro con el Señor Jesucristo, que Ananías tuvo que orar por él y escamas cayeron de sus ojos. Pablo, hermanos, era un pecador a los ojos de Cristo, y cuando Cristo se le aparece, no pudo soportar la visión de Cristo, hermanos. Así, ¿verdad? Un pecador hoy no puede soportar la ira de Dios. Isaías, el profeta, dice que si los ángeles, hermanos, se cubren sus rostros con las alas delante de la presencia de Dios, imagínense nosotros. Si los santos ángeles de Dios, hermanos, cubren su rostro porque la gloria de Dios es inmensa, imagínate viles pecadorzotes como tú y como yo. No soportaríamos la santidad, la pureza del Señor. Por eso dice, esfuércense, iglesia, uno, a estar en paz, primeramente con Dios y ¿con quién? Con todos. Número dos, esfuércense a la santidad, o sea, vivir apartados de todo lo que nos estorba, nos aleja del Señor. Esfuércense, hagan su esfuerzo. Y continúa en el verso 15, estamos en la página 149. Cuídense unos a otros. Otra vez aquí, hermanos, la responsabilidad mutua. No es nada más yo me rasco con mis uñas, no es nada más unos tres por mí, nada más por mí, sino si yo amo a mis hermanos en Cristo, si yo amo al cuerpo de Cristo, yo voy a ayudarlos a que se cuiden como yo me cuido. Y como a mí me gustaría que ellos me ayudaran a mí cuidarme, a vivir en el Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. De repente empieza a faltar a alguien, hermanos. Hay que echarle la llamadita o la visitada. Si alguien no viene, que comúnmente viene una de dos, llegó visita, se enfermó o
o hay algo por lo cual no desea venir, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? Yo no tengo el don de profecía, hermanos, y adivinación. O hablamos o él o ella nos habla. Y aquí es donde esta carta no es para un pastor, hermanos. ¿Para quién es esta carta? Para todos los cristianos, para los hebreos que estaban ahí en ese momento, en esa iglesia. Aquí no dice que el pastor cuide unos a otros. ¿Qué dice? Ustedes cuídense unos a otros. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas pusimos aquí cuando el autor dice: piensen en maneras de animarse a los actos de amor unos con otros? Piensen en maneras. ¿Se acuerdan que hicimos una lista aquí? Decir, a ver, ¿tú qué puedes hacer para animar a otro? Y entonces aquí, hermanos, continúa el mismo pensamiento: cuídense unos a otros. Que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí es que tenemos que ser intencionales, hermanos. O sea, tenemos que buscar la manera en que yo pueda cuidar a mi hermano o mi hermana. Y aquí es donde la responsabilidad es de todos, es mutua. Aquí hay que quitarse la pena, hay que quitarse bueno, pues yo creo que el pastor va a ir. Oh, ya otro hermano lo ha de visitar, ¿verdad? El hermano Juan está más cerquitas. No, hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Tenemos que entrar en la santidad como el Señor quiere que lo hagamos. No se trata nada más de mí. ¿Se trata de quién? De todos nosotros, de cada uno de nosotros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Oh, cuán veneno, hermanos, es que entre nosotros haya algún tipo de situación sin tratar, incomodidades, inconformidades, algún roce de diferencias. Se tiene que tratar. No esperes a que el otro venga y tú no vayas con la espada, ¿verdad? Y con la, ¿cómo se dice? Con el garrote por delante, ¿verdad? O sea, no se trata de pelear, hermanos, se trata de ser pacificadores. Pacificadores. Esa palabra se trata de arreglar las cosas conforme el Señor quiere. No según tu carnal voluntad, porque no es tu santa voluntad, es tu carnal voluntad. Amados, tenemos que cuidarnos. Y aquí entonces, en primer lugar, en este pasaje del verso 15, ¿verdad? Cuídense unos a otros. En primero, el escritor vuelve a afirmar la responsabilidad corporativa, o sea, la responsabilidad mutua que tenemos como creyentes. Que tengamos cuidado de que alguno pierda la gracia de Dios, hermanos. Como miembros del cuerpo de Cristo somos responsables el uno por el otro. No quiere decir que yo voy a dar cuentas y voy a pagar por los pecados de los demás. Pero de lo que sí voy a ser responsable es lo que el Señor me diga en aquel día: ¿qué hiciste para animar a tus hermanos? Pues nomás no les estorbé, Señor. Porque dice el dicho: más ayuda al que no estorbé. No, yo los ayudé bastante, Señor, no los estorbé. No, pues no, hermano. ¿Qué hiciste? Estaba escuchando ayer, hay muchas formas, hermanos, para que el que diga que no tiene tiempo, esta es una maldición, una bendición. Pones la Biblia, le pones play y estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Y estás qué? Estaba escuchando, ¿verdad? La parábola de los obreros malvados y luego de los obreros que el Señor les dio, ¿verdad? Los talentos. Y ya no la sabemos de memoria.
Pero aquí uno de los dones que Dios nos dio es el amor de Cristo. Tú no puedes amar a la persona que está a tu lado si no tienes el amor de Cristo. Y quítese la palabra amor como emoción o sentimiento. El amor es una decisión, acuérdese. Nosotros tenemos el mal concepto de la palabra amor por nuestra cultura, de que el amor es ¿qué? Pasión, afecto, sentimiento bonito, maripositas. Eso no es el amor. Eso es parte de un amor, que es el amor filial, ¿verdad? El amor pasional. Pero el amor es una decisión de darse a sí mismo por el bienestar de ¿quién? Ese es el amor en Cristo. Por eso tú puedes amar a tu enemigo. Porque amarlo no quiere decir que yo siento algo muy bonito por él, sino yo estoy dispuesto a dar lo mío para que él sea bendecido. Ese es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí. Entonces, aquí, hermanos, la idea, ¿verdad? Precisamente es eso. Yo entender que yo también soy responsable de mi parte por ayudar a mis hermanos a que alcancen la gracia de Dios. De alguna manera, hermanos, o sea, aquí ponte a pensar otra vez el mismo verso. Piensen en maneras de cómo pueden animarse a hacer obras de amor. ¿Qué puedes hacer tú por un hermano, por una hermana? ¿Qué puedes hacer? Todos tenemos teléfono. Todos podemos echar una llamada. La mayoría tenemos auto. Todos podemos ir ¿a qué? Y recuerden, y hablamos de eso, hermanos. El visitar, porque dijimos, le puedo dar una palabra de aliento. Le puedo dar un testimonio. Le puedo dar una ofrenda. Dijimos como unas 9 cosas. Ok, pero si no lo ves en persona, pues no puedes darle nada. Pero si vas y lo visitas, puedes hacer todo lo que dijimos, que darle palabra, orar por él, llorar con él, alegrarte, llevarle un plato de comida. O sea, el visitarse, hermanos, es indispensable entre el pueblo de Dios. Es indispensable. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor lo hizo con nosotros. ¿A dónde iba Jesús, hermanos? Cuando iba en las ciudades, cuando iba en las aldeas, no se iba al mesón a cenar, no iba a un restaurante. ¿A dónde iba? A las casas de las personas. Zaqueo, bájate de ahí que a tu casa voy a ir. Y luego el Señor va con el fariseo. Y al Señor entonces lo conocen y le ponen el apodo de borracho y comilón, los fariseos, porque se la pasaba de casa en casa, precisamente. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, tenemos la tarea de supervisarnos, no ser policías, porque no confunda. No se trata, a ver, ¿cómo anda mi hermana Neri? ¿Cómo anda la hermana Adriana? La hermana Angélica, a ver. No se trata de ser policías. No, hermano, o sea, porque eso es peor. Eso es ser chismoso. Eso es ser chismoso, es un pecado. Se trata de tener una comunión entre nosotros. Y cuando algo no parece estar bien, oye, no ha venido el hermano Javier. Siempre viene los miércoles. Le voy a llamar. ¿Se fija la diferencia de andar como policía a estar siempre en comunión y saber lo que estamos pasando nosotros con otros? Perdón, no sabe lo que dice. Amados, tenemos la tarea de supervisarnos el uno al otro en asuntos espirituales, de manera que podamos crecer y florecer en la gracia de Dios y no nos veamos privados de ella. Porque pues sería muy triste, hermanos, ser parte del mismo cuerpo en Cristo, en este lugar, por ejemplo, ¿verdad? Y en realidad, pues que nos valga la vida de los demás. Que me valga la vida de los hermanos. Al fin y al cabo le van a dar cuentas al Señor, ¿verdad? ¿Yo qué?
Con que yo y mi familia estemos bien, pues ya. Muy egoísta. No hay en realidad ahí un entendimiento que somos un cuerpo, que somos una familia en Cristo, que en realidad dependemos unos de otros por medio del cuerpo de Cristo, de que tú tienes dones que yo no tengo, que tú tienes experiencias y conocimientos que yo no tengo, y nos privamos de ello, que a veces tenemos cosas materiales que podemos ayudarnos unos a otros, que uno carece y otro sí tiene. Y aquí es donde entonces, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que en realidad debemos cuidarnos unos a otros. No debemos, hermanos, permitir que nadie se extravíe, ya que si esto sucede, esa persona pasa a ser presa de Satanás y pierde la gracia del Señor. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, precisamente no de la salvación, estamos hablando de los regalos de Dios. Satanás es el que hace el trabajo sucio de Dios, ¿sí? Cuando te pones a ver los ejemplos bíblicos, ¿quién tentó a Adán y a Eva? Satanás. ¿Quién probó? Dios probó la fe de Job, pero ¿quién fue, verdad? El que fue y le sopló a la casa para que se cayeran las paredes y mataran a sus... Satanás. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Satanás. O sea, Satanás, hermanos, es aquel que hace el trabajo sucio. Ahí sí podemos tener, acá hay 2 sillas, hermanos, también. Si podemos pasarlas, por favor. Ahí hay una sillita, pásala para que los hermanos se puedan sentar allá. No debemos permitir, hermanos, vamos aquí a dos citas que para explicar un poco mejor esto. 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Es 2 Corintios, creo. Pablo, fíjense cómo dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. O sea, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo, hermanos? Pues está hablando precisamente, ¿verdad?, de el regalo de Dios. Si leemos un poquito más arriba, ¿verdad?, está hablando precisamente de la vida nueva en Cristo. Está hablando, ¿verdad?, de el maravilloso mensaje de la salvación, del llamado de Dios, ¿verdad? Entonces dice Pablo: hey, no reciban el regalo de Dios y la gracia y luego no le den importancia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Anteriormente también dice, desde el capítulo 2 en Hebreos, dice: no descuidemos esta salvación tan grande, ¿verdad?, que nos ha sido dada. Aquí no vamos a entrar en camisa de 11 varas, pero lo que tienes que entender, cuando Dios ya dio un don, un regalo, Él no te lo va a quitar. A menos que tú lo rechaces, ¿verdad?, y te alejes. Porque luego decimos: no, irrevocables son los dones de Dios. Sí, grato, pero Él no te los va a quitar. Pero tú te puedes alejar. Aquí tenemos ese concepto. Y luego Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos a leer desde el 2, Gálatas 5, 2 en adelante. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión, eso quiere decir de las obras, de la ley, ¿verdad?, para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito:
si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, o sea, con las obras, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Caer de la gracia de Dios. Caer de la gracia de Dios. Cuidado que no se quede alguno sin recibir la gracia de Dios, dice el escritor de Hebreos. Tenemos que entender, hermanos, que la vida espiritual debe de regir la vida en la tierra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchas veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos les fue fácil vivir, hermanos, en ese tiempo y hacer las cosas que hicieron, porque pensamos que la vida era más fácil. Qué fácil, Pablo, dejar todo atrás y seguir a Cristo. ¿Crees que Pablo no tenía familia? Me refiero a padre, madres, hijos, hijas. ¿Crees que Pablo no tenía una carrera y estudios? Pablo era un fariseo de fariseos, hermanos. Era el mejor de su tiempo. O sea, iba que corría para un puesto de los altos en el Sanedril. Él tenía una carrera, hermanos. Tenía dinero. Estudió con el mejor maestro de aquel tiempo, a los pies de Gamaliel. Tenía que pagar impuestos al gobierno de Roma. O sea, muchas veces nosotros creemos que David y Moisés y que ellos, o sea, como que, es que era una vida tan simple, tan sencilla que pues ellos no tenían los compromisos que tenemos nosotros. La hipoteca de 30 años de la casa. El carro a 6 años que pagar. El IRS. La jubilación. Es que ellos no tenían eso y es muy difícil. Ahora para ellos era más sencillo, hermanos, por favor. No te excuses. No te excuses. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo dijo, no acumules riquezas en este mundo? ¿Por qué, hermanos? Porque entonces vas a estar más amarrado. No son malas, pero te desenfocan, exactamente. Te desenfocan. Porque nos ha costado mucho esfuerzo obtenerlas y entonces para soltarlas duele. El que no dejare padre, madre, hijos, esposas, tierras, animales en mi nombre no es digno de mí. Duele, hermanos. Miren, tampoco crean, Dios no nos quiere dar una vida miserable en la tierra. O sea, no se trata de que vamos a vivir como pobres pidiendo, mendigando, ¿verdad? En las esquinas. No. El Señor dice, y Pablo, esta es una ley, es un mandamiento. El que no trabaje, que no coma. Aquel que puede trabajar. Pero dice la palabra, pero no vivas ya para los placeres de este mundo. O sea, es decir, trabaja para tus necesidades y para compartir con los demás. ¿Eso es más que qué? Suficiente. ¿Sí? Que el Señor nos permite, también le permite al que no es hijo de Dios, hermanos. Ponte a pensar en esto. Si todas las bendiciones materiales fueran de Dios, todos los cristianos tuviéramos con qué, y los que no son cristianos no tuvieran con qué. No todas las bendiciones materiales son de Dios. ¿Quiénes son los más ricos? Los tranzas, los corruptos, los que no son cristianos. Elon Musk no es cristiano. Jeff Bezos no es cristiano. Los reyes de Inglaterra no son cristianos. Carlos Slim no es cristiano. De esa lista del Forbes de los 300 más ricos del mundo, no sé en realidad cuántos serán, pero lo que me refiero es, Dios hace salir el sol y manda la lluvia. Ok, Dios nos dio dones y talentos. Talentos son cosas naturales que el Señor nos dio para poder subsistir y vivir. Entonces, tenemos que entender que las mayores bendiciones que Dios tiene para nosotros no son materiales, hermanos.
En este mundo es la paz, el gozo, la tranquilidad, el amor, el servirle a Él, la esperanza en Cristo Jesús, su Santo Espíritu. Es decir, tenemos que entender, hermanos, que la vida en esta tierra tiene que ser guiada por la vida espiritual. Tiene que ser mayor la vida espiritual. Si nuestra vida de compromisos terrenales es mayor, entonces hemos permitido, dice el Señor, no permitan, no carguen, ¿verdad? Dice, no dejen que su mente sea llena de los afanes ¿de qué? De este mundo, de la vida. Cada día trae su propio afán. En realidad, hermanos, nuestra meta primordial es la santidad, el apartarnos del mundo, no el hacernos como el mundo. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Nos apartamos más del mundo? En general. Las iglesias que tú ves ahí más famosas, hermanos, en la televisión, en el internet, ¿se parecen más al mundo o se parecen más como a Cristo? Los pastores más famosos, modernos, ¿verdad? ¿Qué parecen? Yo no estoy juzgando, ¿verdad? Ni la forma de vestir. Artistas. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el que se pone aretes, el que se pone tatuajes, el que se viste escotado, ¿verdad? Se va a ir al infierno. Pero estoy diciendo, ¿por qué se busca ese estereotipo? ¿Por qué se busca ese estereotipo ahora en los pastores modernos? Exactamente, quieren proyectarse como el mundo para que digan, es que no somos diferentes. Tú puedes venir y no te voy a juzgar. No, hermanos, yo también, yo no estoy diciendo que porque yo me he visto así o si me vistiera con corbata yo soy mejor que alguien, no. Pero es decir, cuando empezamos a ver que ya se empieza a convertir en algo generalizado en las iglesias, es porque la influencia del mundo entra en las iglesias. Y en lugar la iglesia de apartarse y santificarse más, se va haciendo más y se va moldeando más ¿a qué? La otra vez estamos hablando, las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, esas tres ramas del cristianismo ya tienen pastores y pastoras gays, homosexuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos habla eso? ¿Que la iglesia se está santificando más? ¿O que la iglesia se está moldando más al mundo? Ok, entonces ahí es donde viene otra vez, hermanos, cuídense unos a otros. Cuídense. Ey, que nadie deje de recibir la gracia de Dios. Esa es una parte. Pienso que una parte muy importante en la que podemos reflexionar es cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque ahí está hablando de que cuídense unos a otros, o sea, advertirnos cuando vemos, ¿verdad?, que en nosotros Satanás está trabajando en nuestro corazón, porque nuestro corazón es muy vulnerable, o sea, somos muy sentimentales y creemos, ¿verdad?, que a lo mejor la salvación no la vamos a descuidar, pero pudiera comenzar con algo muy pequeño, como un desánimo, ¿verdad? Por alguien te hizo algo, ¿verdad? Entonces se pone en tu corazón, ¿verdad? Esa decepción, te fallaron, lo que sea. Y luego eso es la tarjeta de Satanás, es el desánimo, es su credencial, ¿verdad? Es su labor que tiene con nosotros, ¿verdad? De desanimarnos. Y luego empiezas a desanimarte, o sea, porque cuando te alejas de Dios, tú nunca pensarías que te pudieras alejar de Dios, pero todo comienza con algo pequeño y luego se va haciendo algo más grande, o sea, empiezas a dudar de la palabra de Dios, o sea, Satanás trabajando en tu vida. Empiezas a dudar también de que pues tú no eres digno, ¿verdad? O que no mereces ser hijo de Dios, o porque estás ahí en ese lugar. Entonces, por eso dice, cuídense unos a otros, o sea, porque nosotros podemos animar a alguien que está desanimado, podemos dar consejo con
y podemos exhortar también con la palabra, ¿verdad? Cuando estamos viendo que la persona se está alejando de Dios porque se manifiesta, ¿verdad? O sea, todo se manifiesta en nosotros, porque se manifiesta la amargura. Si tenemos amargura, físicamente se manifiesta. Cuando tú estás en gozo, en alegría, se manifiesta en tu rostro, ¿verdad? En tu vida. Entonces, nosotros, como estamos juntos, ¿verdad? Todos nosotros convivimos, nos conocemos, ¿verdad? Entonces somos los que nos podemos advertir y Dios nos puede usar a nosotros para advertir a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿verdad? Para que no siga creciendo, ¿verdad? Un rencor, una amargura, hasta en contra de Dios, ¿verdad? Por situaciones que podemos enfrentar en la vida que son de la noche a la mañana, un accidente, una pérdida de un hijo. O sea, son situaciones que son nada más con Dios, ¿verdad? Las podemos superar, pero que sí es importante la persona que está a tu lado, ¿verdad? El consejo, el cuidado, ¿verdad? Porque dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, cuando ya no recibimos la gracia de Dios, es cuando ya estamos alejados, cuando ya no queremos nada con el Señor, ¿verdad? Es cuando nosotros rechazamos, ¿verdad? Y ya no queremos venir a la iglesia. O sea, nos da flojera venir a la iglesia o empezamos a cuestionar, realmente, o sea, es de bendición ir o no ir, mejor me quedo aquí en mi casa. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Son foquitos que deben de ser en nuestra vida, que son rojos, de alerta, ¿verdad? Cuando ya no hay ese ánimo de querer leer la palabra, de querer convivir con los hermanos, de alejarnos, ¿verdad? Entonces, todo eso está manifestando, ¿verdad? Que nos estamos yendo a otro lugar donde ya no está la gracia del Señor, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos estar, ¿verdad? Luchando por muchas cosas, pero estamos aquí, ¿verdad? Estamos creyendo en el Señor. Entonces estamos recibiendo de su gracia todos los días en nuestra vida, de su perdón todos los días y luchando, ¿verdad? Por esa salvación en nuestras vidas. Ok. Prácticamente, hermanos, entendiendo esto, si me cuido yo, cuido a mis hermanos. Si yo busco al Señor, si yo estoy metido en la palabra, en la oración, casi lo voy a decir, donde dice el verso, Dios tanto da el querer como el hacer. Voy a querer ayudar a mis hermanos. Si yo me cuido, el Señor va a poner en mi corazón el deseo de interesarme en los demás, en servir a los demás. Si yo no me cuido, pues al mismo tiempo también no cuido a quién, a los demás. Y es indispensable entenderlo, hermanos. No esperes a dar. Perdón, no esperes a que te den. Necesitas dar. No me refiero a dinero, hermanos, me refiero tu amor, tu servicio, tu tiempo, tus habilidades, tus emociones. Necesitas, o sea, no vengas a la iglesia a decir, yo quiero que los hermanos me consuelen, yo quiero que los hermanos me sirvan, yo quiero que los hermanos me pregunten. Abre tu corazón, abre tu corazón. Tú da, cierto día un hermano reclama y dice, es que nadie me ayudó. Le digo yo, ¿a cuántos ayudaste tú, ingrato? No, pues a nadie. Y tú exiges que te ayuden los demás. No se puede, hermanos. No puedes exigir lo que no das. Entonces aquí, si tú te cuidas, ¿verdad? Los demás, Ezequiel. Cuando habla del desánimo, y cuando hablamos de iglesias grandísimas, vamos a hablar de San Antonio y Houston. Esas en realidad no son iglesias, son centros de espectáculos. Y están básicamente enfocados a animar a la gente con sus grupos de alabanzas, porque van desanimados, caídos, y la alabanza los levanta, ¿verdad? Pero se olvidan del enfoque en Cristo. Cuando tienes un grupo de jóvenes en un salón, es más efectivo el aprendizaje en una iglesia pequeña porque todos se conocen. Hay más atención a aquel al débil y el fuerte se pueden distinguir muy bien. Y los centros de espectáculos no se conocen. Son miles y miles de gentes y ni siquiera se conocen. Muchos de ellos abandonan esos centros de espectáculo por la falta
simplemente se han mantenido en ánimo gracias a lo que van a ver, ¿verdad? Se contrata el mejor artista, el mejor equipo de alabanza, y pues ellos hablan palabras, la alabanza trae palabras O también. sea, se va a recibir, nada más. Se recibe con ánimo, ¿verdad? No vas y das. Y es precisamente, hermanos, lo que somos llamados a entender, ¿verdad? Que esta carta era para los hebreos que estaban en esa iglesia. Pero las iglesias están conformadas por hombres y mujeres en todo el mundo que tienen las mismas necesidades, debilidades, y claro que el Espíritu Santo, siendo sabio, Pablo manda una carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios, y le llamamos cartas circulares porque son cartas que nos pueden servir ¿a quién? A todos. Y aquí el entendimiento es ese, ¿verdad? Es decir, la supervisión mutua es elemental, indispensable, es un mandamiento, debe ser llevada a cabo principalmente por los ancianos de la iglesia en ayuda de toda la congregación. ¿Sí? Es necesario, hermanos, no seamos como dijo Caín, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano, Caín? Y luego Caín contesta, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? Pues se supone que eres su hermano, se supone que lo amas, se supone, ¿verdad?, que estás interesado en él. Pero cuando no sabes, entonces, en vez de ello, hermanos, de contestar de esa manera, ¿verdad? Soy guarda de mi hermano, deberíamos interesarnos el uno en el otro por nuestro bienestar espiritual. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos hacer preguntas a nuestros hermanos y hermanas en el Señor, no investigarlos. Si un hermano o una hermana pide oración por una situación, hermanos, ya tenemos tiempo orando por eso, puedes preguntarle, oye hermano, y la situación esta, ¿verdad?, legal que tenías, o la enfermedad de tu padre o de tu madre, ¿cómo va? O sea, interesarse, ¿verdad?, en nuestros hermanos, algo genuino, hermanos. Si se descuida la supervisión mutua, hermanos, la ayuda, el ánimo mutuo, surgen otros problemas. Quedar privados de la gracia de Dios desemboca a caer en la apostasía. Acuérdense que ya hablamos de esto en otros versos. ¿Qué es la apostasía? Prácticamente, hermanos, es dejar de creer en Dios y pues no precisamente irte a hincar a la Virgen, ¿verdad? Pero sí empiezas entonces a ser tu propio Dios. Empiezas a pensar, ¿verdad?, de una manera diferente en Dios. Tal vez busques una iglesia diferente, tal vez no quieras buscar una iglesia diferente, sino tú quieras llevar una relación con Dios diferente. O sea, empieza a cambiar realmente, hermanos, lo que el Señor nos deja en su palabra. Y aquí, como ya les dije muchas veces, el escritor de Hebreos es un experto en el Antiguo Testamento. Él está tomando Deuteronomio 29:18 para este verso, ¿verdad?, el capítulo 15 de Hebreos 12. Él está tomando de la Biblia que estudió Jesús y los apóstoles, que es la Septuaginta. Esa Biblia sí es la que estudiaron el Señor Jesús y los apóstoles. Deuteronomio 29:18 dice, asegúrense de que no haya hoy hombre o mujer, clan o tribu de entre ustedes, cuyo corazón se aparte del Señor su Dios para ir y adorar a los dioses de estas naciones. Asegúrense de que no haya una raíz entre nosotros que produzca un veneno tan amargo. Él toma esa escritura de Deuteronomio y la trae, ¿verdad?, acá al tiempo de la iglesia de Cristo y dice, hey, asegúrense de que no tengan ni una o brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene ¿a quién? A muchos. Hermanos, si supieran que las iglesias se dividen no por grandes cosas, las iglesias no se dividen que porque si la salvación se pierde o no, o que si nos debemos de reunir el sábado o el domingo. ¿Saben por qué se pierden y se dividen las iglesias, hermanos? Por cosas tan pequeñas, cosas personales. Sí, ya está podrida. Que uno diría, pero ¿cómo? Sí, una raíz de amargura causa que iglesias, hermanos, se dividan. Las raíces de diversas malezas, hermanos,
se propagan rápidamente y producen plantas en todos los lugares donde crecen las raíces. Es decir, si tú ves una mala hierba o no sé, una hierbita mala en tu jardín, déjala ahí. Y en unos días se multiplican bien rápido. Tienes que, no la puedes cortar, hermanos, tienes que ¿qué? Arrancarla. Tienes que arrancarla. Bueno, prácticamente él está diciendo que no brote ninguna raíz, hermanos, que puede causar, ¿verdad?, un veneno. Mire, las palabras, hermanos, son armas que hacen heridas a veces irreparables. ¿Sí? Los chismes, las mentiras, los falsos testimonios hacen tanto daño, que las personas a veces ya no quieren ser abiertas con las demás para no volver a sufrir algo así. Aquí es donde Santiago, el escritor de la carta a Santiago, dedica una enseñanza bien grande a que, cuán pequeño fuego enciende, cuán grande bosque. ¿La qué? La lengua. Y prácticamente las raíces de amargura, hermanos, siempre son a causa precisamente de una mala lengua. Estas raíces, hermanos, se desarrollan sin que uno se dé cuenta. De repente, ¿verdad? Te digo, hay veces que uno ni encuentra, hermanos, con algo que dijo, que no dijo, que vio, que no vio, que saludó, que no saludó. Y entonces la persona no viene y lo trata. No, es que la miradota que me echó Javier, hubiera visto, pastor. No, pasé por enfrente de ese hermano, ni me peló. Hermano, es que hermano Javier no ve. Perdón. Es que no sabías porque no te acercas. Es que no, lo estoy usando, es en serio. No te acercas, no lo conoces, no sabes. Dice la palabra de Dios, en cuanto a vosotros depende estar ¿qué? Bien con todos. Si tú sentiste, hermanos, si tú, no quiero usar la palabra una mala vibra porque eso es mentira, ¿verdad? Pero decir, si tú crees, si tú sientes, si tú observaste una mala conducta hacia ti de parte de alguien, ve y trata con esa persona inmediatamente. No vayas primero y le digas, Manuel, ¿sabes qué, Manuel? Juan me vio feo. No le vayas a decir a Manuel que Juan le vio feo. Ve con el hermano Juan y pregúntale, oiga, brother, anda enojado conmigo. Tal vez trae sueño, Juan. No, bro, no, es que así veo. Pero yo percibo diferente, hermanos, y ya. Y empiezo yo con que, no, pues es que el hermano, la hermana, no, hermanos, esas raícitas no las vamos a percibir la otra persona, sino el que la siente. Y el que la siente tiene la responsabilidad de ir y arrancarlo, o sea, ir y con la otra persona y decir, oye hermano, oye hermana, ¿sabes qué? Traigo esto adentro de mí, quiero preguntar, quiero estar bien contigo, ¿está pasando algo entre tú y yo? No, o si sí está pasando, pues ahí te vas a dar cuenta. Pero tú tienes que hacerlo, hermanos. Las raíces, hermanas, traen dificultades para las plantas, hermanos. Las plantas que son útiles se empiezan a decaer, a marchitar, porque las plantas que son inútiles, ¿verdad? Chupan los nutrientes y entonces, pues a veces echan a perder a la buena planta. ¿Sí? Es difícil, hermanos, ¿verdad? Pero es muy necesario hablarlo. Con esta imagen, hermanos, tomada del mundo de la agricultura, el escritor de Hebreos mira a la iglesia y compara a la persona que ha perdido la gracia de Dios, que ha caído, con una raíz amarga. Una persona así causa dificultades en el pueblo de Dios porque altera la paz. Acuérdense que
nos está pidiendo que nos esforcemos a la paz y a la santidad. Pero si yo tengo una raíz de amargura, entonces no voy a ser alguien que trae paz, sino voy a ser alguien que trae conflictos. Con sus amargas palabras, esta persona, hermanos, no va a tratar a los creyentes con santidad. Dice el autor, ¿verdad?, de esta persona que va a contaminar a muchos. Y el verbo contaminar, manchar, hermanos, comunica la idea de darle color a algo pintándolo o manchándolo. Evitemos la amargura porque la amargura nos mancha. Pablo le dice a Tito, le dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los que están corrompidos y no creen, nada es puro. Hermanos, es bien difícil creer en la bondad en las personas ahorita. O sea, que alguien puede ser bueno por medio de Cristo, ¿sí? No que alguien es bueno por sí solo, sino decir, creer que una persona que fue mala, ahora puede ser en Cristo alguien bueno. ¿Por qué? Porque ya todos vienen bien, ¿qué? ¿De dónde? Del mundo. Otra vez. No, hombre, esa yo ya me la sé. A mí no me toman el pelo. No nací ayer. Yo también robaba vacas. El Señor Jesús dice, sean benignos los unos con los otros. ¿Qué es ser benigno, hermanos? Pensar bien del demás. Mira, aquí está testigo mi esposa, ¿verdad? Aquí en la iglesia, hermanos, yo nada lo tomo personal. De esa puerta para allá, me refiero con los hermanos de la iglesia, nada lo tomo personal, nada, o sea que si alguien dijo de mí, que si esto, que si me hicieron acá, que si me pidieron y no me dieron, no me regresan, nada lo tomo personal. No estoy diciendo que no me afecta, pero ¿por qué, hermanos? Porque yo sé que están en la lucha igual que yo. Yo sé que están en la lucha igual que yo. Y si quisiera yo, hermanos, estar, ¿cómo les podré decir? Ajusticiándolos a cada uno, pues imagínense. No terminamos. En la iglesia, hermanos, no se tome nada personal, por eso vaya y trátelo inmediatamente. Con buena actitud, ¿verdad? Siendo pacificadores. Para que las raíces de amargura de volada, ¿verdad?, sean arrancadas. Verso 16, vámonos rapidito aquí, denme 10 minutos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, entre paréntesis, impío, como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Aquí rápidamente recordar la historia. Jacob y Esaú son hijos de Isaac, nietos de Abraham. Esaú era el mayor, eran cuates, ¿verdad? Nacieron uno tras del otro. Acuérdense que el Señor estableció el derecho a la primogenitura, o sea, el 50% de toda la herencia del padre era para el primogénito, el otro 50% eran para los otros 10 hijos. Entonces los derechos del primogénito eran mayores, hermanos. Esaú era el primogénito, Jacob era, ¿verdad?, el segundo. Pero Jacob quería la bendición, hermanos, quería, ¿verdad?, la bendición del primogénito. Un día, ¿verdad?, Esaú, el mayor, sale a cazar, no cazó más que nada. Duró todo el día o 2 días, no sé, hermanos, y cuando viene de regreso, Jacob, su hermano, está haciendo un menudo. Tortillas de harina integral de nopalinaza, nopalitos cortados, pico de gallo, café de olla y una coca bien fría en la hielera así escurriendo. Y Esaú viene de cazar y no cazó nada, hermanos, y trae un hambre que dice la palabra que él decía que se sentía que se moría. Dame de lo que estás cocinando, hermano. Y Jacob, el aprovechado, hermanos, hizo mal. O sea, aquí no nada más Esaú hizo mal, Jacob también. Dame tus derechos
del primogénito. No, que ¿para qué los quieres? Dame todo, no te doy nada. Dijo Esaú, ahorita siento que me muero, y si me muero, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Ten los derechos, dame el plato de menú y las tortillas y la coca. Y vámonos, hermanos. ¿Despreció qué? Despreció, hermanos, el privilegio que Dios le dio de ser y recibir la bendición del primogénito por algo que en el momento él sentía y necesitaba. Cuando hay amargura en nosotros, cuando hay una raíz, hermanos, tú te vas a ir por el momento. Vas a querer ajusticiar, vas a querer apachurrar, vas a querer hacer sentir al otro, ¿verdad? Vas a vender la bendición mayor. Acuérdate las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. Dios los bendice. Ellos van a heredar la tierra. Estás cambiando la primogenitura que el Señor te dio, hermanos, por inmediatamente, ¿verdad? Algo que te está consumiendo en el momento. Cuidado. Esaú, hermanos, cambia, ¿verdad? Esa gran bendición por algo, ¿verdad? Inmediato. Y no voy a leer toda la historia, pero prácticamente Esaú, hermanos, no tuvo aprecio por la bendición de Dios. Y cuando tú y yo, hermanos, no nos esforzamos por vivir en paz, no nos esforzamos por la santidad, pues estamos despreciando la bendición de Dios. La estás menospreciando, la estás haciendo menos. No te importa, ¿verdad? Quieres vivir lo que sientes en el momento. Prácticamente, hermanos, pues aquí, ¿qué es lo que el escritor de Hebreos enseña? Abstente de la inmoralidad y evita la impiedad. La inmoralidad no tiene que ver nada más, hermanos, en el acto sexual, ¿verdad? Sino todas las cosas inmorales, el despreciar, el sobajar, el hacer menos, el siempre sentirse más, mejor, más merecedor, ¿verdad?, que los demás. Y la impiedad es todo aquello, hermanos, que en realidad, pues, no glorifica a Dios en nada. Terminamos el verso 17. Continúa él con la historia de Esaú. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hermanos, al llegar ya al final, aquí a la conclusión de este pasaje, nos recuerda el escritor a los lectores que debemos aprender la historia. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos aprender? Pues prácticamente, hermanos, el escritor ha advertido a los lectores que no deben de apartarse de Dios, porque el resultado es un hecho desastroso. Apártate de Dios, hermanos, ¿y qué va a pasar? Mira, yo tengo este concepto. El que ya anduvo en Cristo, hermanos, y después se aleja, se vuelve peor de como eras. Yo no he conocido a alguien que estuvo en Cristo y se regrese al mundo que se haga mejor de lo que fue antes de que estuvo en el mundo. Se hacen peores, más violentos, más borrachos, más chismosos, más mentirosos, más vanidosos, más traicioneros, más inmorales. O sea, se vuelven. ¿Por qué? Porque lo más precioso, lo más preciado fue rechazado. ¿En dónde más van a encontrar, hermanos, algún tipo de gozo, de paz, de llenura fuera de Cristo? En ninguna parte. Aquí es entonces, hermanos, prácticamente tenemos que entender que el Señor nos describe en la palabra tantas veces cuando se equivocaron los antiguos, o sea, los primeros, los israelitas, el pueblo de Israel. Nos da muchos ejemplos. En este caso usa el de Esaú, ¿verdad? Que ya con el tiempo Esaú quiere ser bendecido por su padre y ya no puede. Sabemos que Jacob engaña a su padre, hermanos, hasta se pone, dice que mata unos conejos y se pone, ¿verdad?, los conejos, la piel de conejo en sus brazos, porque Esaú, su hermano, era muy velludo y Jacob era más del hogar, ¿verdad? Y se puso su ropa, ya su papá no veía bien, Isaac, pero olía y sentía. Entonces él da su bendición sobre Jacob, el segundo. Termina de dar la bendición
y va entrando, ¿verdad?, su hijo mayor Esaú. Aquí estoy, Padre, para que me bendigas. Ya no te puedo bendecir. Ya le di mi bendición a tu hermano. Pero ¿cómo, Padre? Yo soy el mayor. Maldito mi hermano, bendíceme. Ya lo bendije a él con todo. Ya no te puedo bendecir a ti. ¿Pero por qué? Se le olvidó, hermanos, que tiempo atrás, ¿qué hizo él? Rechazó, hermanos, menospreció, ¿verdad?, la bendición. De repente, hermanos, Esaú se dio cuenta de que Dios lo había hecho a un lado, pero su corazón se había endurecido mucho, hermanos, porque en realidad él no se arrepintió. Él no fue y le pidió perdón a su papá antes de que sucediera esto. O sea, él no pensó y dijo, ¿sabes qué? Hice mal. Voy a ir con mi padre y le voy a decir, ¿sabes qué, papá? Yo tenía mucha hambre, hice esto, vendí mi primogenitura, perdóname. No, él nunca se acordó, hermanos, de pedir perdón. Hasta el día que ya vio que no podía, ¿qué? Recibirla. Y aquí va a pasar lo mismo, hermanos, con aquellos que se alejaron del Señor. Van a buscar el arrepentimiento, hermanos, pero no va a haber bendición. Y aquí debemos ser, hermanos, conscientes que la incredulidad lleva al endurecimiento del corazón y a la apostasía. El que ha caído y se aparta de Dios, vivo descubre que éste lo ha rechazado. El que cae, hermanos, y pide perdón y se arrepiente, recibe ¿qué? Misericordia. Pero el que cae, hermanos, y se aleja, completamente. Por lo tanto, debemos esforzarnos en buscar la paz, la santidad, evitar la inmoralidad, la incredulidad, hermanos, y tener bien presente que caer en manos del Dios vivo es algo terrible, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, la advertencia está, los mandamientos están, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y es de cada uno estar pidiéndole al Señor día a día, Señor, haz tu obra de santificación en mi vida. Ayúdame a hacer lo que ya sé, lo que tengo que hacer, hermano. Ayúdame, Señor, a no hacer lo que yo sé que debo evitar. Ayúdame a enfocarme, Señor. Y hermanos, sobre el paso, ¿verdad? Sobre el paso día a día. No te afanes, hermanos. No pienses, es que, Señor, de aquí a 20 años que me muera, qué difícil. El Señor dice, cada día trae su propio afán. Preocúpate por el hoy, nada más. Hoy sirve al Señor. Hoy guarda tu boca, hoy está en paz, hoy busca la santidad, hoy anima a tu hermano, hoy busca servir hoy. No te apures, hermanos, por mañana, ni por el mes de octubre, ni por el 2026. Hoy, preocúpate por hoy. Señor Jesús, gracias porque nunca terminamos de aprender, nunca terminamos, Señor, de conocer, nunca terminamos, Señor, de madurar, porque tu palabra es infinita, Señor, tu conocimiento, tu sabiduría, tu santidad son infinitas y nosotros somos tan pequeños, Señor. Pero también reconocemos que tú vas creciendo en nosotros, conforme nosotros permitimos, Señor, que tú, Padre, vayas transformando nuestra vida al obedecer tu palabra. Gracias porque ya no somos lo que éramos. Gracias porque aunque somos pecadores, Señor, ya no nos domina el pecado. Ya no buscamos y ya no nos gozamos en el pecado, Señor. Ahora luchamos en contra de él. Está en nosotros, Padre. Pero ya no nos domina tu Santo Espíritu, Señor. Es el que domina ahora la carne. Nuestra carne es débil, pero si buscamos el Espíritu, tú fortaleces, bendito Dios. Y aunque a veces caemos, podemos venir arrepentidos, Señor, y seguir buscando y esforzándonos en vivir en santidad. Ahí es donde nosotros, Señor, creemos plenamente que sin ti no podemos, Padre, vencer. Necesitamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros día a día, Señor, siendo fortalecido y guiándonos, Padre, para que podamos recibir esa corona de vida que tú prometes al final, Señor, entregarnos. Gracias por tu iglesia, Señor, en donde quiera que se reúna. Bendice a cada uno de tus hijos. Esfuérzanos y prepáranos, bendito Dios, para tu pronta venida. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos.